Buenas noches, mi nombre es Jimmy Alejandro Rojas García, pertenezco al grupo de especialización tecnológica en automatización industrial de la Universidad Manuela Beltrán. Hoy voy a mostrar el resultado del proyecto de investigación que realicé para optar por el título de especialista. Básicamente lo que realicé fue un demo funcional que tiene como título o el proyecto tenía como título el desarrollo de un demo funcional para el control automatizado de dos motores eléctricos mediante estrategias de alternación y adición utilizando interfaz de humano-máquina o HMI y variables de frecuencia. Antes de empezar con la descripción de lo que se realizó, quiero dar un contexto de lo que sería la explicación de lo que es alternancia de adición de motores y del que nace, digamos, la idea de generar este proyecto. Eh, Básicamente lo que se busca con este proyecto es verificar cómo operan diferentes aplicaciones que tienen como eje central la utilización de dos tipos de control. Uno es la alternancia y la otra es la adición. Cuando hablamos de alternancia, básicamente la alternancia se refiere a que, por ejemplo, en sistemas con dos o más motores, lo que se quiere o que se busca es que estos motores pues, tengan un desgaste simétrico en cuanto a su vida útil. ¿Cómo lo logran? Básicamente por medio de algunas condiciones que se plantean en el modelo de alternancia, los motores van a estar cambiando su operación dependiendo, por ejemplo, de tiempos, dependiendo de señales externas, en donde cuando se cumplan estas condiciones, pues va a haber un cambio de la bomba que está operando, ¿sí? Entonces, lo que busca estos sistemas de alternación es que el desgaste de las bombas sea, digamos, el sistema de las bombas o los motores o los ventiladores que estén operando sea igual para ambas bombas. Esto va a permitir, pues obviamente, que el desgaste de los motores sea, digamos, igual en las mismas, si por ejemplo lo tomamos por tiempo. Entonces, normalmente en este tipo de sistemas se coloca una alternación cada hora, cada día, cada semana. Y lo que hace es que pues, siempre va a estar operando uno de los motores, pero este va a estar cambiando por los tiempos que se estén ejecutando. La otra sistema que se maneja también es la adición de motores. Entonces en la adición de motores normalmente se utiliza, voy a poner como ejemplo los sistemas de bombeo. En los sistemas de bombeo es muy utilizado este tipo de soluciones porque va a permitir que en los momentos que haya mayor consumo se pueda aumentar la capacidad del sistema ingresando otra bomba, ¿sí? Entonces, normalmente, por ejemplo, los edificios o más bien en los conjuntos residenciales, estos sistemas son muy utilizados porque normalmente los tiempos de mayor consumo son en los horarios de la mañana y en los horarios de la noche, que es cuando pues, realmente la gente se encuentra en su hogar. Entonces, este método de adición lo que permite es que tenga un control de las bombas o de los motores que permita que cuando la presión del sistema o el consumo del sistema incremente, pues meta una segunda bomba para suplir esa necesidad. Y en los momentos que no te necesite esa carga adicional, pues los motores sigan descansando. Normalmente en los sistemas, digamos, hablando más como ejemplo de los sistemas de bombeo implementan un sistema en donde combinan estos dos tipos de control. Y esta combinación pues va a permitir básicamente tener un control efectivo de, por ejemplo, una variable como la presión y también adicionalmente va a tener pues unas ventajas en frente a cómo los motores van a durar en el tiempo. Entonces, gracias a este tipo de soluciones se busca uno, el tema de ahorro de energía para, digamos, utilizar las bombas de manera controlada. Normalmente estos sistemas se utilizan en lazo cerrado, entonces hay un sensor de presión que es el que se encarga de variar la velocidad del sistema. Esto ya lo realizan con variables de frecuencia. Y dos, también permite pues económicamente bajar el tema de lo que son mantenimientos preventivos, porque pues al estar rotando estas bombas o a estar solamente trabajando en condiciones necesarias estas bombas, pues va a reducir los tiempos en los que tengan que, o más bien van a aumentar el tiempo en el que tengan que volver a realizar un mantenimiento.
Entonces va a servir mucho para el tema de la vida útil. Lo otro es que pues el uso de estos sistemas pues va a dar una mejor disponibilidad del sistema, eh, para que pues el sistema pues pueda operar durante mucho más tiempo y de una manera más confiable. Entonces, partiendo de lo que es los sistemas de adición y alternación, digamos que en el mercado hay muchas soluciones que se puedan implementar. Está desde las soluciones implementadas con variables de frecuencia. Normalmente estos sistemas, la forma más simple de hacerlos es con variables de frecuencia. Sin embargo, los variables de frecuencia que tienen esas soluciones de alternación y adición generalmente son variables de costos elevados, básicamente porque son equipos especializados para bombeo o para ventilación. Al ser equipos especializados cuentan con software mucho más robustos, tienen generalmente estructuralmente en la parte, lo que es la parte eléctrica, tienen una estructura mucho más que compleja, más robusta en función de características eléctricas. Entonces hace que estos equipos sean mucho más costosos. Otros de las soluciones que normalmente se plantean son eh, soluciones con PLCs, ¿sí? Entonces esas soluciones con PLCs, si bien también es una solución viable, normalmente pues tienen un costo más elevado de implementación, hay que tener conocimientos más, digamos, más altos en cuanto a temas de programación. Normalmente al final se termina usando una HMI pues, para que el sistema tenga una mejor comunicación con la máquina hombre, o que el sistema se pueda comunicar más fácil con el usuario. Entonces, aparte del PLC, normalmente terminan usando un HMI. Normalmente esto es lo que se encuentra en el mercado. Sin embargo, en mi proyecto quiero que aparte de este tipo de estructuras en donde se mantiene esta tipología, se use pues una tipología aprovechando lo que normalmente se usa, que son, al final son las HMI o los sistemas de SCADA, aprovechar que podemos, digamos, reducir parte de esa arquitectura que normalmente se usa, que es el uso eh, de los PLCs, pues obviamente con sus módulos de comunicación, pues con la pantalla HMI adicional o con el SCADA que se está utilizando de manera externa, más los variadores de frecuencia de gamas, digamos que más avanzadas o variadores que, bueno, en este caso ya si usa el PLC, pues podría suplir un poco esa parte de los variadores. Pero entonces parte de reducir un poco, de simplificar un poco esa arquitectura usando únicamente una pantalla que permita pues hacer el control de los variadores de frecuencia y ya simplemente pues el control de los motores en el caso que se tenga. Entonces, ¿qué buscamos con estos tipos de soluciones? Primero, pues una arquitectura de este tipo pues, puede ser un poco más costosa, digamos, pues, obviamente al utilizar los PLCs. Tiene pues una mayor complejidad, ¿sí? Digamos que acá hay un tema de la programación pues es más extensa, pues digamos tendríamos que programar tanto el PLC como el HMI y el resto de lo que se encuentra en el sistema. Eh, pues ya tiempos ya asociados a lo que sería el tiempo de desarrollo. Y aunque este tipo de soluciones sí tiene una gran ventaja, es que pues tiene mayor flexibilidad, eso sí, pues porque pues al usar PLCs y pantallas pues va a tener una mayor flexibilidad. Entonces, ¿qué se busca con este tipo de soluciones? Entonces, básicamente, pues reducir un poco el tema, bueno, básicamente, ¿qué se busca con esto? Aprovechar que la mayoría de las HMIs actuales cuentan con ya lógica de programación por medio de macros. Para este tipo de soluciones es donde yo puedo hacer una comunicación, por ejemplo, por comunicación, puedo hacer un control del sistema por medio de comunicación. Entonces, por ejemplo, aquí la idea del proyecto es usar un protocolo de comunicación que me permita hacer la comunicación entre el HMI y los variadores pues, para hacer el control. Y pues que aparte de eso pues me permita pues hacer la supervisión y pues me permita hacer digamos la implementación del arranque de los motores por medio de la misma HMI. Esto me va a permitir pues quitar el PLC básicamente, ¿sí? Entonces eso es lo que busco pues con el proyecto.
Al ser una arquitectura un poco más simple, entonces pues, va a permitir una facilidad mayor en cuanto a la estructura o la arquitectura que se va a hacer. Entonces va a permitir pues, bajar tiempos de en la construcción del sistema, va a permitir hacer pruebas más fáciles de este tipo de soluciones. Entonces busco atacar dos cosas en este sentido en cuanto a la problemática. Uno es para aplicaciones digamos, de manera industrial que sean de menor complejidad o de media o baja complejidad, y también que sea para temas de lo que sería centros de capacitación, pues que este tipo de soluciones pues permitan, al ser mucho más reducido, que tenga, por ejemplo, este tipo de demos funcionales pues sean fáciles de implementar para empresas o para centros de capacitación, que permita pues que los empleados o las personas que quieran capacitar pues tengan una solución para poderlo llegar a realizar. Entonces básicamente sería como de donde nace este proyecto. En función de lo que pues, sale de la problemática, entonces aparece la palabra, la pregunta de investigación, entonces que dice cómo se puede implementar estrategias de alternancia y adición en un demo funcional fundamentado en una interfaz de humano-máquina o HMI y variables de frecuencia para el control automatizado de motores eléctricos mediante la comunicación Modbus y una señal de demanda simulada. Entonces de ahí digamos que está la pregunta de cómo lo podemos ejecutar y de dónde nace pues el proyecto. El objetivo general es básicamente el desarrollo del demo funcional en un sistema automatizado para el control de los motores eléctricos mediante estrategias de alternancia y adición utilizando un HMI y variables de frecuencia con el propósito de validar la integración y funcionamiento de estas estrategias de control en un entorno de laboratorio. Entonces, básicamente, este objetivo lo que me delimita es hasta dónde voy a llegar con el mismo. Entonces, lo que busco es básicamente en este proyecto es hacer el control de adición y alternación de dos motores por medio del HMI y de los variables de frecuencia. Y esto lo vamos a llegar hasta un entorno de laboratorio. Digamos, parte de la comprobación de este proyecto no va a llegar hasta una solución final como sería una bomba, un ventilador o esa parte. De hecho, el demo va a estar funcionando por bueno, funciona por un potenciómetro que va a ser las veces para el caso de prototipo de la simulación de una señal de presión. Y esta señal es la que, digamos que por medio del potenciómetro yo simularía digamos, una condición de operación que tendría un sistema de presión. Entonces, por medio de ese potenciómetro es que yo voy a hacer la variación tanto del comportamiento del lazo cerrado de presión, por decirlo de alguna manera, o del PID, y adicionalmente pues va a activar las funciones de alternancia y adición de los motores, ¿sí? Que eso lo vamos a ver pues más adelante cuando hagamos la demostración de las pruebas de operación. Estos son los objetivos específicos de mi proyecto. Entonces está diseñar e integrar el sistema de control y potencia del demo funcional seleccionado e interconectando la HMI, los variadores de frecuencia y los dispositivos auxiliares necesarios para el control automatizado de dos motores. El segundo objetivo es desarrollar e implementar la lógica de control en la HMI mediante macros y comunicación Modbus RTU, permitiendo la alternancia automática y la operación en adición de los motores en función de una señal de demanda simulada. En este caso pues sería mi potenciómetro. Verificar el funcionamiento del demo funcional mediante la aplicación de una señal analógica externa que simule una variable de proceso. En el caso nuestro sería la presión, evidenciando la correcta ejecución de las estrategias de alternancia y operación en adición implementadas en el sistema. Eso lo vamos a ver y a comprobar pues, cuando veamos los resultados del proyecto. Bueno, para el tema digamos, del marco teórico de mi proyecto, básicamente voy a hablar un poco de las partes que están involucradas en la arquitectura que desarrollé. Entonces la primera parte de esa arquitectura está el HMI, pues que es básicamente una interfaz que me permite la comunicación de máquina a hombre y que me va a permitir pues hacer temas de supervisión, también de control y ejecutar una lógica interna o lo que conocemos como macros.
Esta es, digamos que las funciones que puede llegar a tener esto, pues, o lo que va a tener en nuestro proyecto, pues va a ser la visualización, va a ser la lógica interna, que serían las macros que vamos a realizar. Estas nuevas HMI permiten el control de unas variables internas, que son las que me permiten hacer algunas funciones lógicas internas. Va a tener unas funciones temporizadas. Estas funciones temporizadas, básicamente, las HMI normalmente lo que hace es usar unas macros especiales para el tema de lo que sería funciones temporizadas, porque como tal no todas las HMI traen, por ejemplo, contadores o traen temporizadores. Esto básicamente se puede realizar en estas HMIs, pero toca usar funciones de las macros para poderlas hacer. O sea, básicamente toca crearlas en protocolos bueno, en el código fuente de la HMI. También pues yo puedo llegar a también interactuar con alarmas y eventos. ¿Listo? ¿Cómo realicé o cómo se buscaba el control del sistema? Pues por medio de un protocolo de comunicación. Las HMI normalmente, que es una característica que tienen las HMI, es que las HMI, a diferencia de los PLC, o digamos que es uno de los limitantes que puede llegar a tener una HMI, es que las HMI normalmente no tienen entradas digitales o entradas analógicas. Lo que normalmente tienen son protocolos de comunicación que van a permitir la comunicación con otro equipo. Entonces, cuando normalmente las estructuras o las arquitecturas normales lo que hace es que el PLC se encarga de tanto recibir las señales digitales del sistema y a tomar las decisiones del mismo para enviárselo al HMI, y esta pues permite la comunicación con el usuario. Entonces lo que hace es que únicamente se comunica con el PLC y solamente toma la información que le esté dando el PLC. Lo mismo lo puede hacer con concentradores de señal, bueno, con otro tipo de equipos que se encarguen de eso, ¿sí? Entonces una de las limitantes que tiene las HMI es eso, que no puede recibir señales digitales y analógicas. Sin embargo, sí tiene una ventaja, que es que maneja protocolos de comunicación, que son los que me van a permitir conectarme con equipos que puedan llegar a realizar tareas. Para el caso de nosotros usamos el protocolo Modbus RTU, que es una comunicación serial, es un protocolo de comunicación industrial para el intercambio de datos entre el HMI y en el caso de nosotros los variadores de frecuencia. Este protocolo lo que me va a permitir a mí es establecer la comunicación entre las dos partes y permitirme tanto el envío de datos hacia la HMI como envío de datos hacia los variadores de frecuencia. Este tipo de protocolos, digamos que si lo hablamos a nivel industrial, es un protocolo, por decirlo de una manera, de entrada. Es un protocolo ya un poco antiguo realmente, pero que aún así es bastante utilizado en la actualidad. Básicamente lo utiliza mucho por la simplicidad de ejecución o la simplicidad en la que se puede integrar este tipo de protocolos de comunicación. Pues digamos que todavía permanece digamos en el entorno industrial. Ya partiendo de la comunicación entre de la HMI aparecen pues, los variadores de frecuencia, que básicamente los variadores de frecuencia pues, son equipos electrónicos que permiten la variación de motores de inducción, de la variable de frecuencia de los motores de inducción, o bueno, otro tipo de motores. Para que hacen otros, pues motores de inducción. Los variadores de frecuencia, aparte pues, de variar la frecuencia y también variar el par o controlar el par de los motores, cuentan con funciones de lazo cerrado. Entonces, cuando hablamos de lazo cerrado, hablamos de sistemas en donde se busca controlar una variable externa del sistema. Entonces, lo que se hace en estos sistemas de lazo cerrado es medir esa variable, y la medición de esa variable llega a los variadores de frecuencia, que por ejemplo, para el caso simulado de nosotros, pues sería la presión. Entonces, mide la presión del sistema, los variables la reciban y en función de esa señal de presión él va a variar la frecuencia en función de mantener esa presión del sistema. ¿Cómo lo realiza? Lo realiza por medio de controladores PI o controladores PID. Entonces, cuando hablamos de esos controladores, lo que permite hacer este tipo de controladores es que va a hacer el cálculo de cuál sería la corrección del error. Entonces, cuando hablamos de la corrección del error, es básicamente comparar con un punto de trabajo que yo quiero, que es lo que llamamos set point,
que yo lo puedo establecer en el variador. Entonces yo establezco la presión en la que quiere, el set point en la que quiere trabajar el sistema. El variador, o más bien la señal externa del sensor, mide cómo se comporta la presión. Esa información la entrega a mi variador de frecuencia. Y el PID lo que hace es comparar esa señal de presión que me está llegando al sistema y la señal que yo quiero que trabaje el sistema, y matemáticamente él calcula eh, cuál sería la frecuencia para que se mantenga la presión en función de ese cálculo. Posteriormente pues ya vienen lo que serían los motores de inducción, que básicamente son equipos o herramientas que me va a permitir la conversión de energía eléctrica a energía mecánica. Entonces el motor al final del día es el que me va a entregar eh, o me va a permitir la operación de la aplicación, ya sea las bombas, los ventiladores o lo que sea que esté conectado a mi motor. Entonces lo que se encarga de él es básicamente transformar la energía eléctrica en una energía mecánica para permitir el movimiento de una aplicación. Entonces es lo que hace nuestro motor. Bien. Ya para el final, pues estaría lo que sería la alternancia y la adición, que básicamente fue lo que expliqué al inicio, que es básicamente la alternancia se refiere al cambio de bombas por condiciones ya sea de tiempo o de una señal de control que yo quiera. Y ya la adición pues, se refiere a que, dado las condiciones del sistema, pues puede entregar un motor adicional o una bomba adicional, o bueno, ahí en función pueden ser muchos. Pero pues para el proyecto solo centramos en dos motores, ¿listo? Y como parte final estaría lo del sistema de bombeo, aunque eso no lo centré mucho, simplemente hace parte del global del sistema, pero pues digamos, es donde digamos, se enfocó inicialmente el proyecto. Y pues sería donde normalmente se tendría que utilizar este tipo de soluciones, eh, generalmente para sistemas de bombeo, para procesos industriales simples, para sistemas de bombeo digamos, de centros comerciales, de conjuntos residenciales, y pues para aplicaciones tanto de educación como proyectos pequeños de baja escala. Bueno, para la implementación del sistema, lo que hice una selección de equipos, digamos, importantes que serían el eje fundamental del proyecto. Uno fue los variadores de frecuencia, elegí los variadores de frecuencia de la marca Danfoss FC51, básicamente porque son equipos bastante compactos, son, digamos, equipos de la gama de entrada de Danfoss, o sea, son equipos bastante económicos en función del mercado al que se maneja. Aparte tiene comunicación Modbus y también tiene pues el controlador PI, entonces va a permitir hacer el lazo cerrado para el control de la presión del sistema. Lo siguiente que elegí pues fue la pantalla Delta DOP B03E211. Esa es una pantalla bastante pequeña de la marca Delta. También, por decirlo de una manera, son gamas, por decirlo de una manera, de entrada. Eh, Pertenece a una familia que pues ya tenía algunas renovaciones más recientes, pero pues todavía es operativa esta pantalla. ¿Qué ventajas tiene este tipo de pantallas? Uno, pues que es una marca taiwanesa que, aunque no es muy conocida o muy usada en el mercado nacional, sí a nivel mundial es una marca bastante reconocida, sobre todo en temas de que son pantallas de costos asequibles, pero que sí tiene una plataforma bastante importante, o una ventaja bastante importante con función a otras marcas, es que el software es gratuito. No muchas marcas tienen software gratuito a nivel industrial. Y esto pues es una facilidad, pues, y un tema que baja costos en cuanto a la implementación de estos sistemas. ¿Qué característica tiene en específico esta pantalla? Que tiene pues protocolo Modbus, tiene dos puertos de comunicación Modbus y tiene Ethernet adicionalmente. Esto en función de lo que decía, que a futuro podría uno llegar a implementar más funciones de este tipo, con este tipo de soluciones. Y pues en cuanto a la configuración, tiene una interfaz bastante intuitiva o fácil de operar. Lo siguiente pues fue la selección de un gabinete. La idea mía era pues tener una solución lo menos pesada posible, entonces opté por plástico, entonces un gabinete plástico, pero que tuviera unas características básicas, sobre todo para respetar algunos lineamientos en normativa, pues, digamos, nacional. En el caso de mi demo, seleccioné eh, un gabinete de plástico que es IP66 y tiene certificación RETI.
Lo siguiente sería el potenciómetro, que sería el encargado pues, de hacer la simulación de la señal del sistema, la señal de presión, la señal de demanda del sistema. Este pues tiene una característica básica, es que está hecho pues para tableros, entonces tiene una protección adecuada para tableros. Y también tiene una característica, pues es un potenciómetro de una vuelta y es de 10 kilo ohms. Esto es básicamente lo que se seleccionó en cuanto a los equipos. Aparte, pues se seleccionaron algunas partes que vamos a ver en la arquitectura general del sistema, que son más enfocadas a protección, a conexiones, básicamente. Esta es la arquitectura de la propuesta o del demo funcional. Básicamente nace simplemente pues de la conexión, digamos que el demo se va a poder conectar a 110. Esto lo hice en función de que pueda ser utilizado en entornos de laboratorio. Como va a ser un entorno de laboratorio, pues no va a requerir mayor potencia en cuanto a sus elementos, porque pues los equipos van a ser de baja potencia. Entonces, gracias a eso yo puedo conectarlo directamente a 110. Después de pues digamos que esto va a tener aquí una conexión con un selector que se va a encargar de deshabilitar o desconectar la línea de conexión de 110. Y ya por temas de protección va a tener pues un breaker, un utilizador que se va a encargar tanto de proteger el sistema como de aislar totalmente los componentes internos del equipo. Y vamos a tener un transformador que se va a ser encargado, digamos, nuestros variadores o los variadores Danfoss solo pueden trabajar a 220, entonces se necesitó utilizar un transformador que pasará de 110 a 220 pues, para poder alimentar los variadores de frecuencia. Y ya los valores de frecuencia pues van a estar entregando pues el voltaje a los motores pues para hacer el control de la frecuencia. Y adicionalmente los variadores de frecuencia van a tener la conexión del potenciómetro por las entradas analógicas. Para el caso de nosotros esta señal es una señal en paralelo, o sea va a estar conectada en paralelo con los variadores de frecuencia, o sea cada vez que haya un cambio en el potenciómetro pues va a generar el cambio en ambos variadores de manera simultánea. Para el PLC pues está una fuente de 24 voltios que también está conectada a 110, se alimenta a 110 y transforma ese voltaje a 24 para suministrar el voltaje de la pantalla. Y la pantalla se va a estar comunicando pues por el protocolo de comunicación Modbus RTU sobre RS 485, que es como el medio con el que se está comunicando con los variadores de frecuencia. Esta es, digamos, la instalación de los componentes. Entonces, aquí lo que se usó, pues, nuestro gabinete plástico, se instaló la pantalla, se instaló acá nuestro potenciómetro y aquí estaría el selector que hace las veces de seccionador en el caso de nosotros. Y acá estaría la conexión interna. ¿Qué sí es importante para lo que yo realicé? Digamos que por simplicidad en cuanto a conexiones, los variadores de frecuencia conecté, digamos que la pantalla HMI cuenta, digamos que con dos puertos de comunicación serial, pero eso los mismos los conecta por medio de esta conexión esta conexión DB9. Entonces, por facilidad en cuanto a la implementación, usé el DB9 y también cableé los dos puertos de comunicación. Eso quiere decir que usé un puerto de comunicación para el variador 1 y un puerto de comunicación para el variador 2. Eh, bueno, eso me permitió, pues digamos que por facilidad fue más que lo hice. Digamos que la idea o normalmente en sistemas industriales se usa solamente un puerto de comunicación para todos los variadores y pues se cambia simplemente el número o el número del nodo que se va a usar para cada variador. Pero pues digamos que por la facilidad del sistema lo que hice fue usar los dos puertos de comunicación, uno para cada uno de los variadores, digamos por lo que son dos variables. Obviamente a futuro si se quiere implementar esto para más equipos, pues lo único que se tendría que hacer es colocar todo en un mismo puerto de comunicación y pues ahí podría yo conectar en varios equipos. Ya como elementos auxiliares pues está el transformador, está acá unas conexiones que son unas borderas simplemente para interconexiones.
Estaría aquí mi breaker, que sería el encargado de cerrar o abrir el circuito completo. Y ya por temas logísticos usé simplemente una fuente de 24 voltios que esta se conecta directamente a 110, que es parecida a lo que se usaría para un celular o para otro tipo de equipos. En el uso industrial son diferentes, pero pues digamos que por temas de facilidad del demo pues uso este tipo de fuentes solamente pues para la alimentación de mi HMI. ¿Listo? Este cablecito que ven aquí es el cable de comunicación, entonces yo puedo comunicarle. Otra ventaja que tiene esta HMI es que yo lo puedo comunicar de manera por USB con el computador. ¿Listo? Bien, ya me vamos a entrar un poco a la explicación de cómo al final se estructuró lo que serían las pantallas de la HMI para pues, que ejecute las funciones que se requieren. Entonces se creó una pantalla de inicio que básicamente es una presentación del demo, por decirlo de una manera. Está pues el logo de la universidad, mis datos, y ya está, sería un botón que me va a permitir hacer el ingreso al sistema. Aparte de eso, como parte adicional, digamos, creé una estructura base del demo. Entonces la estructura base va a ser esto, que va a ser como el título del demo. Va a tener una función de horas, bueno, de dar la fecha, digo, de dar la fecha y de dar la hora del sistema. Básicamente sería la pantalla inicial. Bueno, la siguiente pantalla que creé fue la pantalla de sistema. Entonces, básicamente tiene la misma estructura en cuanto a su diseño visual. Y tiene pues tres partes importantes. Entonces, la primera parte que tiene es el modo de control. Aquí en el modo de control tiene tres botones: el botón off, manual y automático. Entonces, el modo automático lo que activa son las funciones de alternancia y adición. El modo manual lo que me va a permitir es hacer un arranque individual de la bomba 1 o de la bomba 2. Y el off simplemente me va a deshabilitar el sistema de manera completa. Entonces, si está activado en modo off, no hay manera de que opere los motores. Esto es un tema un poco parte de seguridad. Está el siguiente, que es el de estado de motores. Entonces, aquí en el estado de motores diseñé, digamos, aquí una forma visual. Esto ya es algo visual, no es un botón, sino por decirlo de una manera, un piloto que me muestra si el motor está apagado o prendido y cuál es la bomba líder. Entonces, cuando hablamos de la bomba líder, sería la bomba, ahí tiene que ver con la adición. Cuando hablamos de la bomba líder, es la bomba que está operando primero siempre en el sistema. Y la otra sería la bomba de apoyo, que ahorita vamos a ver cómo se cambia a bomba de apoyo, que es la que va a entrar si las condiciones del sistema se dan para que entre la bomba de apoyo. Aparte de eso, aquí en el estado de motores también puedo ver la presión actual del sistema, que sería lo que simularía el potenciómetro. Entonces yo cuando haga los cambios, esta señal va a cambiar. Y por último estaría mostrándome, en este caso, el set point. ¿Sí? Solamente me lo muestra. La tercera parte de esta pantalla es eh, el menú, por decirlo de una manera, del control principal pues, del sistema. Y acá va a tener los botones que me van a direccionar a las pantallas del programa que está dentro de la pantalla. Entonces, la pantalla de inicio pues sería volverme a la pantalla que anteriormente mostré, y aquí pues ya iría a las siguientes dos pantallas que harían falta. La siguiente pantalla es la pantalla de configuración, en donde yo básicamente voy a configurar tres cosas. Uno es el set point. Entonces acá yo puedo colocar el valor al que yo quiero que el sistema trabaje. ¿Sí? Acá adicionalmente me muestra la presión del sistema para que yo lo pueda pues configurar. Va a tener la configuración del tiempo de alternación. Entonces cuando hablo del tiempo de alternación es el tiempo que yo le voy a colocar cada vez que yo quiero, o sea, es el tiempo que se debe cumplir para que cambie de bomba, ¿sí? Para que cambie de la bomba principal a la bomba de apoyo. Este tiene, pues normalmente estas soluciones se colocan por horas, por un tiempo largo, considerable. Y esta haría la configuración bueno, aparte, antes de eso, en la alternación hay aquí un conteo. O sea, me va a permitir ver en qué momento, cuánto tiempo va a faltar para que haga el cambio de la siguiente bomba. Aquí estaría la adición. Entonces en la adición está un ancho de banda superior y un ancho de banda inferior. Estos son un tiempo que yo establecí
para que él haga un conteo de que cuando la presión del sistema esté por encima del set point, cuando la presión del sistema esté por debajo del set point y esté trabajando una de las bombas, él va a comenzar a hacer un conteo cuando se establezca esa condición, o sea que la presión está por debajo del set point y que básicamente lo que daría a entender es que la presión del sistema no la está logrando suplir esa bomba que está trabajando. Entonces es necesario que entre una segunda bomba y para eso hay un contador que mientras se mantenga esa condición, él va a hacer el conteo y cuando se cumpla ese tiempo va a meter la bomba en ese caso. Y ya pues va a trabajar la bomba hasta que se cumpla nuevamente la condición de que ya la presión superó el set point. En ese momento va a iniciar otro conteo que sería el ancho de banda inferior, en donde va a comenzar a contar si la condición, si se supera el set point, va a comenzar a contar y si sigue y si se cumple ese tiempo y la presión se mantiene, pues él va a apagar esa bomba de apoyo y va a permanecer, pues digamos, solamente operando la bomba líder hasta que se vuelva a cumplir la condición de que la presión caiga por debajo del set point. Básicamente eso es lo que realizaríamos en esta pantalla. La siguiente pantalla son datos de motor. Entonces en esta pantalla la idea era mostrar qué señales puedo llegar a poner en mi variador. Solo seleccioné dos, básicamente por el tamaño de la pantalla, pero que para términos de operación son importantes. Uno fue la frecuencia, el otro fue el motor y faltaba la corriente, pero pues digamos que por temas de espacio no lo coloqué. Obviamente a futuro es una mejora que hay que colocar, la corriente hay que colocarla a futuro. Pero digamos que para el demo, más que todo era por el tema de que el voltaje, si de por ejemplo yo no tuviera los motores, yo podría comprobar que realmente hubiera un cambio. En cambio con la corriente, si los motores no tenía cómo comprobarlo. Afortunadamente al final puede tener los motores para hacer las pruebas con el demo, pero sin embargo pues no cambié a la corriente, simplemente dejé con el motor, con los valores de voltaje. Lo otro que tiene esta pantalla es que el motorcito que vemos aquí pues me va a mostrar si está prendido o apagado y aparte voy a tener una señal de arranque. Este botón de acá de arranque me va a permitir arrancar el motor cuando se encuentre en modo manual. Entonces, aparte de solamente mostrarme datos, me va a permitir hacer el arranque de las bombas. O bueno, el motor, cuando eso corresponda. Acá hay un video de cómo se comportó el demo en función pues, digamos, de las características o de todo lo que hablamos de cómo se comportaban las pantallas. Entonces voy a mostrar el video poco a poco. Probablemente aquí me devuelva, si es el caso, en algún momento. Pero voy a mostrar o en el video voy a mostrar cómo funcionaba el sistema. Entonces acá inicialmente lo que hablábamos, este es habría las veces de seccionador, entonces en este caso me permite la activación tanto de la pantalla como también me va a permitir la activación de lo que sería los variadores de frecuencia. Entonces ya analizo mi pantalla y aquí si abro aquí mi tapa, pues aquí ya los variadores están energizados. ¿Sí? Bien, pues acá está la pantalla principal, simplemente vamos a ingresar acá al sistema dándole aquí a la entrada y acá pues estaría en off, siempre va a arrancar, mi sistema siempre va a arrancar en off, acá estaría variando por medio del potenciómetro la presión del sistema, entonces ahí mi potenciómetro está haciendo las veces de mi señal de presión, entonces por eso esto me está permitiendo variar la presión del sistema que tengo acá. Acá pues en este caso pues las bombas como están en off están como líder, o sea no están todavía activadas para hacer de apoyo de líder. Y acá pues están las funciones. Lo primero que vamos a ver es pues, la configuración. Entonces aquí sí me voy a tener un poco. Entonces la configuración, lo que les decía, acá voy a configurar el set point, acá voy a configurar la alternación y acá los tiempos de la adición. ¿Listo? Y acá pues van a estar los conteos. Entonces vamos a verlo. Acá va a permitir hacer cambio, va a ser de 0.45. Acá hay algo que se me olvidó nombrar. Pero para la lógica del sistema, más que todo para la configuración de los variadores, decidí utilizar una presión normalmente utilizada en sistemas de presión de agua, que normalmente utilizan presiones de 0 a 145 psi, que son los sensores que normalmente se utilizan.
Entonces lo que hice fue limitarlo en función de la señal del sensor de presión. Eso quiere decir que yo en este punto esta pantalla va a estar en función de la variable del sistema y también del equipo de medición del sistema. Entonces, si fuera otro tipo de medición, si fuera temperatura, flujo, obviamente lo que se cambiaría aquí es cuál va a ser la cantidad permisible del valor que yo pueda ajustar en este caso. Entonces, vamos a continuar con el video. Ok, acá está el tiempo por temas más que todo de las pruebas que quería realizar. Estos tiempos siempre van a estar en segundos. Esto se debe a un tema en cuanto a la configuración que tuve que manejar en las macros. Como bien decía, las macros en este tipo de HMIs no cuentan como tal con contadores y temporizadores. Entonces una forma de realizarlo es por medio que hay una macro que se activa, o más bien, que son las macros tipo clock. Esta macro clock lo que hace, o clock macro, lo que hace es que va a tener un tiempo de barrido. Entonces cada cierto tiempo él barre todo el código y lo hace de manera, digamos, secuencial. O sea, lo va a hacer de manera secuencial y de manera cíclica. Entonces todo el tiempo va a estar haciendo como la verificación del código. Entonces, esta macro, ¿qué me permitió a mí hacer? Que yo la puedo configurar cada 1000 milisegundos. Como él hace el conteo cada 1000 milisegundos, para mí sería un segundo. Eso quiere decir que cada segundo él va a estar haciendo la verificación del código. Gracias a eso es que yo logro utilizar en mi macro, logro utilizar lo que serían los contadores y lo que logré hacer para poder hacer la ejecución de estos tiempos para las variables tanto de la adición como de la alternación. ¿Listo? Ya por el demo, entonces yo lo limité a 3600 segundos, que sería pues una hora. Pero pues en función de lo que quería mostrar, solamente lo voy a bajar en un tiempo más bajo, que en este caso serían 12 segundos. También cambié pues los tiempos de tanto de la adición. Aquí es importante, si se alcanzó a notar, cuando digamos que yo puse una condición de seguridad, es que siempre tenga un tiempo tanto la adición tanto la adición como la alternación. Entonces, por ejemplo, puse 10 segundos, acá puse 5 segundos. O sea, siempre primero va a aparecer con esos valores como un tema de seguridad, que siempre tenga esos valores. ¿Listo? Para que digamos que no esté oscilando mucho el sistema si apenas prenda no tiene ningún valor. Entonces lo hice de esa manera. Bien. En este momento, si se dan cuenta, los contadores están en cero. Eso quiere decir que pues no ha comenzado el sistema, o sea, el automático está en off. Entonces por eso no ha arrancado. Y por último, pues acá está los datos de motor, que por ahora pues no está mostrando nada. Y ahora vamos a ir al de estado para hacer un arranque en modo manual. Entonces vamos a modo manual, vamos nuevamente a motor estado y arrancamos para el caso la bomba 1, que sería la azulita que tenemos acá, el motor 1. Entonces arrancamos el motor 1 y podemos arrancar el motor 2, que sería aquí el que ya nos arrancó. Listo, ahí los podemos parar sin ningún inconveniente. Y ahora vamos a ver cómo opera el modo automático. Entonces arrancamos en el modo automático, siempre va a arrancar una bomba líder. Yo lo dejé configurado a 20 Hz, o sea, siempre independientemente de la señal de presión que se encuentre, va a arrancar a 20 Hz. ¿Por qué? Pues porque normalmente sistemas de este tipo siempre debe trabajar las bombas por un nivel mínimo a 20 Hz, o bueno, debe depender mucho de las condiciones del motor, porque si lo trabajamos por debajo de esa velocidad, puede que en algún momento presente problemas de temperatura a los motores. ¿Listo? Porque recordemos que los motores de inducción se refrigeran por un ventilador que tiene en la parte trasera, entonces por eso lo ejecutan de esa manera. Casi si nos alcanzamos a dar cuenta, ya pasó aquí, la bomba líder se volvió la bomba 2 y la bomba de apoyo se convirtió en la bomba 1.
Eh, Aquí notamos que está funcionando tanto la alternación como la adición de manera simultánea. O sea, vamos a ver cómo opera. Acá vemos los contadores, entonces aquí tenemos que ya está contando el de alternación y también aquí estaría contando el de el ancho de banda superior. Cuando ya, según la lógica que yo coloqué, cuando ya cumple este tiempo, mientras no se cambie la condición de que la presión descienda, digo, que la presión aumente por encima del set point, siempre se va a mantener este contador aquí colocado. Si se cambia la condición de que se baja, ese señal de presión ya va a comenzar a contar el otro contador que sería el del ancho de banda inferior, que es para que saque la bomba. O sea, lo vamos a dejar trabajar, a ver si, no recuerdo si ahí se alcanza a ver, pero creería que más adelante se va a evidenciar ese conteo. Entonces aquí estamos viendo básicamente eso. Si nos damos cuenta aquí la presión está por debajo del set point. Aquí está el valor del set point y aquí está el valor de la presión del sistema. ¿Sí? Entonces, por ende, como la presión está por debajo del sistema, el lazo cerrado dice que los variadores deben estar trabajando. O bueno, que los dos motores deberían estar trabajando. Acá vemos los valores tanto de la tensión que tienen ahorita los motores como de la frecuencia que tienen los motores en este momento. Aquí está aumentando la presión por el potenciómetro, entonces aquí si nos damos cuenta vamos a ver que la bomba que sea de apoyo o el motor que sea de apoyo va a parar en algún momento. Pues bueno, más bien en un momento no, cuando se cumple el tiempo que establecimos. Entonces ahí se apagó la bomba 1 y solo estaba operando aquí el sistema de alternación. Entonces como les decía se bajó a 20 Hz. Y aquí ya cambió, entonces aquí cambió ya la bomba, hizo la alternación, entonces cambió la bomba 1 ahora como principal y la bomba 2 como apoyo. Acá vamos a volver o bajé nuevamente la presión para comprobar una cosa importante, que es que funciona de manera simultánea la adición y la alternación. Entonces aquí ya arrancó, volvió a hacer la alternación, la bomba 1 se convirtió como la bomba de apoyo y la bomba 2 sigue siendo la bomba líder. Entonces vamos a ver, si no me equivoco, vamos a ver que se cumpla la alternación mientras esté en la adición. Ahí si se dan cuenta, ahora la bomba líder es la bomba 1 y la bomba 2 es la bomba de apoyo. Entonces quiere decir que hay una integración total de lo que sería la alternación y la adición del sistema. ¿Listo? Acá vemos los contadores. Entonces si nos damos cuenta que está contando. Ah, ya se cumplió la condición de que se bajó la presión. Vamos a ver cómo está la pantalla acá. Acá está la presión muy cerquita a lo que sería la presión, por debajo de la presión del sistema, y acá ya lo estamos apagando. Entonces se apaga inmediatamente todo el sistema para que no siga operando. Básicamente hay unas pruebas que podemos comprobar pues, que funciona tanto la tensión como la adición y así como todos los demás botones que tienen relación con el demo. ¿Listo? Y aquí ya paramos pues, el sistema. Ya como aportes del proyecto, así como características que puedo dar, entonces podemos demostrar o puede demostrar que un HMI como puede ser un elemento de control principal, no siempre va a ser simplemente un elemento de visualización o de comunicación con el sistema, sino que yo lo puedo usar como un elemento principal de control. Puede validar lo que es la integración del HMI y los variadores de frecuencia por el medio del protocolo Modbus RTU. Entonces digamos que puede validar que eso se cumpliera. Se venció la capacidad de las HMI modernas para desarrollar aplicaciones automáticas simples.
Aquí hay un punto importante, yo hablo siempre de simples y moderadas, o sea, no hablo de aplicaciones grandes, básicamente porque en aplicaciones grandes hay una gran limitante, que son las señales digitales. Digamos que actualmente se siguen utilizando muchas señales digitales y muchas señales analógicas en sistemas industriales de alta complejidad. Entonces, en estos sistemas de alta complejidad, pues la solución con un HMI, pues a veces ya se vuelve un poco más compleja si no se usa un PLC o al menos un concentrador de señales. Pero ya el concentrador de señales tiene unas limitantes y ya el HMI va a tener unas limitantes. Entonces ahí es donde de pronto el uso de estas soluciones con HMI ya dejan ser un poco más complejas en la solución global del sistema. Igualmente ahí ya va a ser un poco más complejo eh, la implementación o el software que se vaya a generar. Y por último, pues se generó una plataforma útil para enseñanza y entrenamiento de automatización industrial. Digamos que al ser un demo tan compacto, fácil de usar, fácil de mover, pues va a permitir pues que sirva para básicamente temas de capacitación, que digamos es otro punto que al que yo quiero apuntar más adelante. En cuanto ya a las conclusiones digamos, del proyecto, pues de manera un poco más condensadas, es que las herramientas integradas en la HMI modernas permiten implementar funciones de supervisión, comunicación y control en aplicaciones de baja y mediana complejidad. Entonces, como decía, en este tipo de aplicaciones, pues un HMI con un variador de frecuencia o incluso ya con otros elementos o que permitan la comunicación por protocolos pues se puedan comunicar por protocolos de comunicación, pues son, digamos, asequibles para la implementación. Ya para equipos que tengan o para aplicaciones donde tengan alta complejidad, la complejidad en función de las señales digitales o analógicas que vayan a usar, pues allá, digamos, la implementación de este tipo de soluciones se complica un poco. La siguiente conclusión, la integración mediante Modbus permitió una comunicación estable y confiable entre HMI y los variadores de frecuencia. Entonces, pues puede hacer la comunicación sin ningún inconveniente. Pues Modbus básicamente es un protocolo que es fácil de utilizar, no tiene gran complejidad en cuanto a su estructura para enviar datos, entonces eso permite pues básicamente esa comunicación. Igualmente los variadores pues cuentan con mapas de bits muy bien estructurados y muy bien, digamos, explicados, entonces fue fácil poder hacer la comunicación con los equipos y la HMI. Tercero, las estrategias de alternancia y adición fueron implementadas exitosamente utilizando únicamente recursos disponibles en HMI y los variadores. Entonces, básicamente para el sistema puede hacer tanto el sistema de lazo cerrado gracias al controlador API que tiene el variador de frecuencia. También puede usar pues mediante los macros y los códigos y la codificación interna del HMI pues me permitió pues hacer estas funciones de adición y alternación. Por último, el sistema desarrollado cumplió satisfactoriamente los objetivos planteados para el entorno de laboratorio. Entonces, puedo decir que sí cumplí con los objetivos que había establecido inicialmente, que era pues el desarrollo del demo funcional y pues el diseño y la implementación y las pruebas para el demo, comprobar que todo saliera satisfactoriamente. Como lo vieron en el video, pude cumplir con esas expectativas. Ya para finalizar, no quise poner esa última diapositiva, pero básicamente para finalizar, sí quería decir que a futuro lo que quisiera lograr con este tipo de soluciones es aumentar un poco más el grado de complejidad. Entonces, eh, no sé si notaron, pero pues el demo tiene aún más espacio para poder colocar otras soluciones como un PLC o otros equipos electrónicos para aumentar la complejidad de las soluciones que pueda llegar a ejecutar con este demo. También lo que hablaba de la comunicación por Ethernet, entonces esta pantalla me va a permitir a futuro pues poderme comunicar con otros sistemas de SCADA para hacer soluciones pues, más complejas, para hacer ese tipo de cosas. La idea también es integrarlo a otro tipo de marcas de variadores de frecuencia, no solamente la marca AFO, sino más marcas, que eso lo puede hacer pues, gracias al protocolo Modbus, que pues, en general todas las marcas tienen este tipo de protocolos casi como estándar.
Ya para finalizar, pues dar muchas gracias a los docentes, a mi familia, a toda la parte que me apoyó en este proceso. No siendo más, pues esto fue la presentación de mi proyecto de investigación. Hasta luego.